La carretera se extendía frente a ellos como una cinta oscura que parecía no tener fin. El motor del viejo sedán zumbaba con un tono cansado, y el golpeteo del viento contra las ventanas creaba un fondo constante a las palabras ásperas que llenaban el interior. Mariana mantenía las manos firmes sobre sus rodillas, apretando con fuerza la tela de su falda, mientras su mirada se perdía en la negrura más allá del cristal. «Siempre lo mismo, Esteban. Siempre gastas más de lo que tenemos», dijo con la voz quebrada por la rabia y el cansancio. Él apretó el volante, clavando los ojos en el asfalto. «¿Y qué querías que hiciera? ¿Dejar que se arruinara la camioneta del taller? Sin ese trabajo no comemos». Mariana bufó y giró el rostro hacia la ventana. Afuera, la luz de la luna apenas revelaba siluetas de mezquites dispersos y cerros que parecían dormir bajo una sábana gris. La discusión había empezado en Guadalajara antes de salir, pero el encierro del coche y las horas de camino la habían convertido en un fuego que ardía sin control. Las señales oxidadas que anunciaban desvíos y pueblos fantasma pasaban lentas, como si la carretera se burlara de ellos. No había más faros a lo lejos, ni casas, ni música que no fuera la estática de la radio. El aire dentro del coche se sentía denso, como si pesara más de lo normal. Mi mamá siempre dijo que no se viaja de noche, menos por estas carreteras viejas, murmuró Mariana, más para sí misma que para él. Esteban soltó una risa breve, cargada de incredulidad. Otra vez con esas historias, que si los aparecidos, que si los milagros, puras tonterías para asustar a la gente. Ella lo miró, herida por el tono. No hablo de asustar, hablo de respetar. Aquí han pasado cosas que ni tú ni yo podemos explicar. El silencio se instaló de nuevo, solo roto por el golpeteo monótono de los neumáticos. Mariana recordó las palabras de su madre. Si alguna vez el camino se oscurece más de lo normal, no sigas adelante sin rezar. No era especialmente supersticiosa, pero desde niña había sentido un vínculo profundo con su fe, un consuelo que Esteban nunca terminó de comprender. Un letrero doblado por el tiempo anunciaba Zacatecas, 120 kilómetros. Aún quedaba un largo trecho, y la gasolina marcaba poco más de un cuarto de tanque. El viento sopló con más fuerza, levantando remolinos de polvo que golpeaban el coche como pequeñas piedras. Mariana cerró los ojos por un instante, buscando calma. Pensó en las últimas semanas. El trabajo, las deudas, las miradas frías en la mesa. Algo se estaba rompiendo entre ellos y aunque lo negaran ambos lo sabían. Esteban rompió el silencio. «Mira, no es que no valore lo que haces. Sé que trabajas duro, que te preocupas por nosotros, pero yo también estoy agotado». Ella abrió los ojos y lo observó de reojo. En su voz había un matiz que no escuchaba desde hacía mucho. Sinceridad sin rabia. «Yo solo quiero que dejemos de sentir que estamos solos en esto». Sus miradas se encontraron brevemente antes de que un bache sacudiera el coche. La radio, como si reaccionara, dejó de emitir estática y captó una voz masculina profunda que recitaba un pasaje del Evangelio. La coincidencia hizo que ambos guardaran silencio. «Bienaventurados los que confían, porque no caminarán en tinieblas», decía la voz, firme y clara. Esteban tragó saliva, intentando no darle importancia, pero Mariana se enderezó en el asiento, atenta. Algo en su pecho empezó a latir con fuerza, como si esas palabras no fueran casualidad. La noche seguía envolviéndolos, y aunque la carretera parecía la misma de siempre, un extraño presentimiento empezaba a nacer en el aire pesado del coche. Si crees en los milagros, quédate, porque lo que está por suceder cambiará todo para siempre. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje. El silencio que había dejado aquella voz en la radio se volvió más pesado que la discusión anterior. Esteban intentó girar la perilla para cambiar de estación, pero solo encontró más estática. La noche parecía tragarse cualquier señal. Mariana, con la vista fija en el parabrisas, notó que el haz de luz de los faros apenas alcanzaba a dibujar la línea blanca en el centro del camino. El asfalto mostraba grietas profundas y parches viejos que obligaban a Esteban a maniobrar con cuidado. A cada lado,
Los mezquites y nopales formaban sombras retorcidas que parecían moverse con el viento. A lo lejos, un letrero oxidado colgaba de un solo tornillo, balanceándose lentamente. Decía San Juan del Río, en letras casi borradas. «¿Viste?», murmuró Mariana. «Hasta las señales parecen abandonadas». «Es un camino viejo, nada más», respondió él intentando sonar seguro, pero sus manos tensas en el volante lo traicionaban. Pasaron frente a una gasolinera cerrada. El techo estaba cubierto de láminas sueltas que golpeaban suavemente entre sí. El anuncio de precios estaba tan desteñido que ya no se distinguían los números. Junto a las bombas, un perro flaco los miró pasar sin moverse, como si estuviera esculpido en la penumbra. El viento aumentó, levantando polvo que se colaba por las rendijas del coche, trayendo un olor a tierra seca mezclado con algo metálico. Mariana se acomodó en el asiento y cruzó los brazos. «Te lo dije, Esteban, no me gusta este camino. Siento, no sé, como si nos estuvieran observando». Él soltó un resoplido breve. «Lo único que nos observa es el hambre y el sueño. En media hora llegamos a un pueblo y descansamos». Pero al mirar el tablero, Mariana vio que la aguja de la gasolina había bajado más de lo esperado. «No vamos a llegar tan rápido si seguimos así», dijo sin poder ocultar la preocupación. La radio, de pronto, soltó un ruido agudo, como un chirrido metálico. Esteban la apagó de un manotazo. El silencio volvió, pero era distinto. No era la calma de la noche, sino un vacío extraño, como si incluso los insectos hubieran dejado de cantar. Pasaron frente a una pequeña capilla al borde de la carretera. Una vela titilaba dentro, proyectando sombras sobre una imagen de la Virgen de Guadalupe. Mariana siguió mirando hasta que la luz quedó atrás. «¿Sabes? Mi mamá me contaba que hay carreteras en las que los santos cuidan a los viajeros, y otras en las que lo único que encuentras son almas perdidas». Esteban no respondió. Una curva cerrada apareció de improviso, obligándolo a frenar. Los neumáticos chirriaron sobre el asfalto, y por un instante el corazón de Mariana dio un vuelco. Cuando retomaron la marcha, ella notó que su respiración estaba acelerada. «Tienes que bajar la velocidad», dijo en voz baja. «Si bajo más, no salimos de aquí nunca», replicó él, aunque ya había aflojado el pie del acelerador. Unos metros adelante, un cartel de madera advertía: «Desvío a 5 kilómetros». Las letras estaban escritas a mano, como si un vecino lo hubiera colocado. A Esteban le pareció extraño, pero no comentó nada. El polvo siguió acumulándose sobre el parabrisas y la luna, antes visible, quedó oculta tras nubes gruesas. El camino se volvió aún más oscuro, como si las luces del coche no bastaran para atravesar la negrura. Mariana tragó saliva, sintiendo un nudo en el estómago. En ese momento, el recuerdo de las advertencias de su madre volvió con más fuerza. «Si la noche se siente distinta, es porque algo te está buscando». Mariana se estremeció, pero no quiso hablar más. Esteban miró por el espejo retrovisor. Detrás de ellos, la carretera estaba completamente vacía. Ni un faro ni un destello a la distancia. A pesar de no decirlo, ambos comenzaron a sentir que el camino no era solo un tramo de asfalto, sino algo más, algo que parecía tener vida propia, y aunque aún no lo sabían, estaban a punto de descubrirlo. El viento soplaba con rachas más frías, como si la temperatura hubiera caído de repente. Esteban frunció el ceño y encendió las luces altas para tratar de ver mejor. El asfalto se extendía vacío, pero en el horizonte comenzó a dibujarse una silueta. Primero fue un punto inmóvil, perdido en la oscuridad. Luego, a medida que el coche avanzaba, tomó forma. Mariana, que miraba distraída por la ventana, se incorporó con un sobresalto. «Esteban, ¿ves eso?». Él la miró un instante, luego volvió la vista al frente. «Debe ser alguien caminando. Quizá un campesino que vuelve a casa». Pero la figura no se movía. Permanecía en el mismo lugar, justo en medio de la carretera. Vestía algo claro, una túnica que parecía brillar débilmente, incluso sin luz directa. Lo extraño era que el viento levantaba polvo a su alrededor, pero su ropa permanecía inmóvil,
como si estuviera separada del mundo. Esteban redujo la velocidad, pero el latido en sus sienes se aceleró. Mariana clavó las uñas en la tela de su falda, sin apartar los ojos de aquella presencia. «No me gusta esto», susurró. El coche se acercaba despacio, los faros bañando de luz la figura. Fue entonces cuando Mariana notó algo imposible de ignorar. El rostro estaba iluminado de una manera que no correspondía a la dirección de la luz. No había sombras en sus facciones, como si la claridad viniera de adentro. Esteban frenó bruscamente, deteniendo el coche a unos 10 metros. El chirrido de los frenos resonó en la noche vacía. La figura seguía allí, mirando hacia ellos con una expresión serena y penetrante. El aire dentro del coche cambió. Un olor tenue a incienso se filtró sin que hubiera ventanas abiertas. Mariana lo inhaló con un estremecimiento, recordando inmediatamente las misas de su infancia. «¿Qué hacemos?», preguntó ella con la voz temblorosa. Esteban tragó saliva. «Nada. Seguimos. Seguro es algún loco». Pero cuando puso la mano en la palanca de cambios, la figura dio un paso adelante. No fue un movimiento brusco ni amenazante. Fue lento, pero cargado de una presencia tan intensa que Esteban se quedó paralizado. Mariana notó que el miedo que sentía se mezclaba con una extraña paz, como si una parte de ella reconociera algo en aquel rostro. «Espera», dijo posando una mano sobre el brazo de Esteban. «No sientas miedo». Él giró la cabeza hacia ella, incrédulo. «Tú estás escuchándote». «Sí». Su voz sonaba más firme ahora. «No creo que quiera hacernos daño». El corazón de Esteban latía con fuerza, pero su respiración comenzó a acompasarse, sin que supiera por qué. Afuera la figura se detuvo a pocos pasos, erguida, y levantó una mano en un gesto claro de calma. Fue entonces cuando, sin abrir la boca, una voz resonó en el interior de ambos, como si no entrara por los oídos, sino directamente en el pensamiento. «No teman». Esteban dio un respingo y miró a Mariana, que lo observaba con los ojos muy abiertos. «¿Tú escuchaste eso?». Ella asintió, incapaz de articular palabra. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El sonido del viento desapareció, la noche se volvió densa, y solo existían ellos tres en aquel tramo de carretera olvidada. La figura mantuvo la mirada, y una sensación inexplicable de seguridad se extendió en el pecho de Mariana. Esteban, sin entenderlo del todo, soltó lentamente el volante, como si una fuerza invisible le indicara que no había prisa, que debía escuchar. Lo que fuera que estaban presenciando no se parecía a nada que hubieran vivido antes. Y en el fondo, aunque él no quisiera admitirlo, Esteban supo que aquello no había ocurrido por casualidad. El aire alrededor parecía haberse detenido. Ni el canto de los grillos ni el susurro del viento lograban romper aquel silencio que oprimía el pecho. Esteban mantenía las manos tensas sobre el volante, como si aferrarse a él fuera lo único que lo mantenía anclado. Mariana respiraba con lentitud, sintiendo que cada inhalación llevaba consigo una mezcla de miedo y extraña serenidad. La figura permanecía inmóvil, a solo unos pasos frente al coche. Sus ojos, oscuros pero llenos de un brillo inusual, estaban fijos en ellos. De pronto, su voz se escuchó de manera clara, como si hablara justo al lado, aunque los labios apenas se movieran. «No teman». Esteban se estremeció. «¿Escuchaste eso?», preguntó con un hilo de voz. «Sí», respondió Mariana sin apartar la mirada. «Lo dijo en serio, Esteban». El hombre, si es que lo era, alzó ligeramente la mano, no como una orden, sino como un gesto de paz. El olor a incienso se intensificó, trayendo a la memoria de Mariana las procesiones de Semana Santa en su pueblo natal. Ella, impulsada por algo más fuerte que el miedo, abrió la puerta del coche. El sonido del metal al moverse fue casi ofensivo en aquel silencio. «¿Qué haces?», exclamó Esteban sorprendido. «Cierra la puerta». «No, quiero verlo más de cerca». Mariana dio un paso fuera, sintiendo el polvo crujir bajo sus zapatos. El aire era fresco y a la vez parecía tener un peso extraño,
como si cada partícula estuviera cargada de significado. Se acercó un par de pasos y la figura la miró con una calidez que le recordó a su padre, fallecido hacía años. «¿Quién es usted?», preguntó con voz temblorosa. La figura sonrió apenas, como si la pregunta no necesitara respuesta. Esteban, viendo que Mariana no regresaba, bajó del coche con cautela. Su instinto le pedía mantenerse a distancia, pero una curiosidad inesperada lo empujaba hacia adelante. «¿Qué quiere de nosotros?», preguntó él intentando sonar firme. La respuesta llegó con calma. «Solo que confíen». Mariana sintió que aquellas palabras se clavaban en su corazón. No sonaban como una orden, sino como una invitación. Miró a Esteban, que parecía debatirse entre la desconfianza y una sensación nueva que no lograba nombrar. El silencio volvió a envolverlos, pero esta vez no era opresivo. Era como si el mundo entero hubiera hecho una pausa para darles ese instante. «Esteban», susurró Mariana, «creo que debemos escucharlo». Él desvió la mirada apretando los labios. «No sé. Esto no es normal. Precisamente por eso». Ella dio un paso más hacia la figura. «Tal vez no se trata de lo que entendemos, sino de lo que necesitamos». Esteban permaneció inmóvil, su respiración acelerada. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vulnerable, expuesto, como si aquella presencia pudiera ver cada rincón de su alma. La figura volvió a alzar la mano y un leve murmullo comenzó a llenar el aire. No eran palabras claras, pero el ritmo y la cadencia recordaban a una oración antigua. Mariana cerró los ojos y dejó que el sonido la envolviera. Sintió un calor suave en el pecho, una paz que hacía años no experimentaba. Esteban, sin darse cuenta, dio un paso hacia adelante. No entendía por qué, pero había algo en aquella voz que le arrancaba las defensas que siempre mantenía levantadas. Cuando el murmullo cesó, la figura bajó la mano lentamente. Ni una sola palabra más salió de sus labios, pero ambos supieron que debían permanecer allí, atentos, como si algo importante estuviera a punto de revelarse. El silencio volvió a caer, profundo y expectante, y los dos sintieron que la noche entera estaba conteniendo la respiración junto a ellos. El silencio que había quedado tras el murmullo era tan profundo que incluso el sonido de los latidos de Mariana parecía retumbar en sus oídos. Esteban, aún desconfiado, dio un paso hacia atrás, sintiendo la necesidad de volver al coche. Sin embargo, algo en la mirada de aquella figura lo mantenía allí, como si abandonar el lugar fuera imposible. De repente, un ruido distante comenzó a crecer desde la carretera a sus espaldas. Era un rugido grave, metálico, que se mezclaba con un chirrido constante. Mariana giró la cabeza y vio, a lo lejos, las luces de un camión que venía a toda velocidad. No había nada raro en eso, hasta que se dieron cuenta de que el vehículo parecía fuera de control. «¡Esteban!», exclamó Mariana con el corazón acelerado. «¡No está frenando!». Él reaccionó de inmediato corriendo hacia el coche. Las luces del camión se acercaban como dos fuegos que devoraban la oscuridad. El sonido del motor, al límite, hacía vibrar el suelo bajo sus pies. «¡Sube!», gritó Esteban abriendo la puerta del lado del conductor. Pero cuando giró la llave, el motor del sedán tosió y se negó a encender. Mariana, desesperada, golpeó el tablero. «¡Vamos, por favor!». El camión estaba a pocos segundos de alcanzarlos. Podían ver la figura del conductor moviéndose frenéticamente, intentando algo que no funcionaba. Fue entonces cuando la figura, aquella presencia luminosa, extendió ambos brazos hacia ellos. «Confíen», dijo con una voz firme que no dejaba espacio para la duda. En ese instante, el coche, sin que Esteban volviera a girar la llave, arrancó con un rugido repentino. Los faros iluminaron el camino lateral, y una fuerza invisible pareció empujar el vehículo hacia un pequeño espacio fuera de la carretera. Esteban giró el volante con fuerza, y el sedán se deslizó sobre el terreno polvoriento. Un segundo después, el camión pasó a toda velocidad por donde ellos estaban, las ruedas rozando el borde del asfalto, hasta estrellarse contra un montículo unos metros adelante.
El estruendo sacudió el aire, y un olor a metal caliente y frenos quemados lo llenó todo. Mariana se llevó las manos a la boca, temblando. Si no nos hubiéramos movido... Esteban respiraba con dificultad, mirando fijamente hacia donde el camión había quedado inmóvil, inclinado de lado. El conductor no se movía, pero no había llamas, solo el humo denso que se elevaba en espirales. Ambos miraron hacia el lugar donde estaba la figura. Sorprendentemente seguía allí, en medio del camino, como si nada hubiera pasado. Ni el ruido ni la violencia del momento parecían haberlo afectado. Mariana sintió un escalofrío. No era miedo, sino una certeza que le calaba hasta los huesos. Aquello no era un simple encuentro. Había una razón para que estuvieran vivos. Esteban bajó del coche, todavía agitado. Caminó unos pasos hacia la figura sin saber qué decir. ¿Por qué? Su voz se quebró, incapaz de terminar la pregunta. La figura solo lo miró y volvió a repetir con una serenidad imposible en medio de aquel caos. Confíen. Mariana bajó lentamente, unida a Esteban por esa mezcla de incredulidad y gratitud que aún no podía procesar. Sintió que las piernas le temblaban, pero la presencia de aquel ser le daba una fuerza extraña. El ruido del viento volvió suave, como si la noche recuperara su curso normal. A lo lejos el motor del camión chisporroteaba, apagándose poco a poco. Esteban y Mariana se miraron. Ninguno tenía las palabras correctas para lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, los dos sabían que acababan de pasar una prueba, y que no sería la última. El humo del camión comenzaba a disiparse en la distancia, pero el olor metálico aún flotaba en el aire. Esteban seguía mirando el lugar del accidente, intentando entender cómo habían salido ilesos. Mariana, en cambio, tenía la mirada fija en la figura, como si el resto del mundo hubiera dejado de existir. La presencia avanzó lentamente hacia ellos, sin hacer ruido sobre el asfalto. No había urgencia en sus pasos, pero cada movimiento parecía tener un peso inmenso. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, los observó a ambos con una mirada profunda, casi paternal. «¿Han olvidado lo que significa caminar juntos?», dijo con voz pausada. Mariana sintió que esas palabras atravesaban sus defensas. Se llevó una mano al pecho y tragó saliva. «¿Quién es usted?» «Soy quien viene a recordarles lo que han perdido». Esteban frunció el ceño, inquieto. «¿Y qué se supone que hemos perdido?». La figura no apartó la vista de él. Confianza, respeto, la voluntad de cargar el uno con el peso del otro. Mariana bajó la mirada. Aquellas palabras eran como un espejo incómodo que reflejaba todo lo que habían dejado que se rompiera. Recordó las discusiones recientes, las miradas frías en la mesa, las veces que eligieron el silencio en lugar de resolver lo que lo sería. Esteban quiso responder con alguna excusa, pero la voz firme lo detuvo antes de que pudiera hablar. «El orgullo es un muro que ustedes mismos han levantado, y cuando el muro crece ya no pueden verse». El aire alrededor parecía más cálido ahora, y el olor a incienso se intensificó. Mariana levantó los ojos con lágrimas acumulándose. Yo no quiero seguir así». Esteban la miró de reojo. No estaba acostumbrado a escucharla hablar con tanta vulnerabilidad en voz alta, y eso lo incomodó, pero también despertó algo en él. La figura sonrió levemente, como si ese pequeño reconocimiento fuera un primer paso. No basta con querer. Deben elegir todos los días. Elegir escucharse, cuidarse, caminar lado a lado. El silencio volvió, pero no era el mismo de antes. Esta vez estaba lleno de un mensaje no dicho, de una invitación a mirar hacia adentro. Mariana dio un paso hacia Esteban. «Sé que no soy perfecta y que he guardado rencores, pero no quiero perderte». Él respiró hondo, evitando sus ojos por un momento. «Yo tampoco quiero perderte, aunque no sé si sé cómo cambiar». «No es cuestión de saberlo», dijo la figura. «Es cuestión de hacerlo». La frase cayó como una verdad absoluta que ninguno de los dos podía discutir. Y, sin que lo planearan,
Sus manos se buscaron y se encontraron en medio de la noche. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado. La figura asintió, como aprobando el momento, y luego señaló un camino lateral que apenas se distinguía entre la maleza. «Sigan por ahí. Los llevará a un lugar donde las heridas comienzan a cerrarse». Esteban entrecerró los ojos, intentando distinguir algo en la oscuridad. «¿A dónde lleva? ¿A dónde necesitan estar esta noche?», respondió, sin dar más explicaciones. Mariana miró a Esteban, buscando una respuesta. Él dudó unos segundos, pero finalmente asintió. «Está bien, iremos». La figura dio un paso atrás, como si su papel allí hubiera terminado. «No se aparten uno del otro. El camino es seguro si caminan juntos». Con esas palabras, se volvió lentamente hacia la oscuridad de la carretera. Mariana sintió un impulso de llamarlo, de preguntarle más, pero algo en su interior le dijo que no debía. Ambos subieron al coche, aún tomados de la mano, y giraron hacia el sendero señalado. El motor rugió suavemente, y mientras las llantas dejaban el asfalto para internarse en aquel camino desconocido, Mariana sintió que tal vez, por primera vez en mucho tiempo, estaban yendo en la dirección correcta. El sendero señalado por la figura se abría entre matorrales bajos y mezquites, con la tierra suelta formando nubes de polvo detrás de las llantas. El ruido del motor se sentía más fuerte en medio de aquel silencio rural. Mariana mantenía la vista al frente, intentando adivinar qué los esperaba, mientras Esteban sujetaba el volante con ambas manos, alerta. «No sabía que hubiera caminos así por esta zona», dijo él, rompiendo el silencio. «Tal vez no es un camino que aparezca en los mapas», respondió Mariana, con un tono que mezclaba curiosidad y cautela. La luna, filtrada entre nubes dispersas, iluminaba lo suficiente para que pudieran distinguir la vegetación a los lados. De vez en cuando, algún grillo interrumpía la quietud con su canto, pero la atmósfera seguía cargada de una calma extraña, como si todo estuviera preparado para su llegada. Después de unos minutos, comenzaron a aparecer pequeñas luces a lo lejos. Eran tenues, como si provinieran de faroles antiguos. El aire cambió, trayendo consigo un aroma a maíz tostado y leña encendida. Mariana cerró los ojos un instante y sonrió con suavidad. «Huele como en las fiestas de mi pueblo». Al acercarse vieron las primeras casas, construcciones de adobe con techos de teja, algunas con muros encalados que reflejaban la luz de las lámparas de petróleo colgadas en las puertas. En una esquina, un par de campesinos descansaban junto a un burro cargado de sacos. Uno de ellos, un hombre mayor de sombrero ancho, levantó la mano para saludarlos. Esteban bajó un poco la ventanilla. «Buenas noches». «Buenas, joven», respondió el anciano con una voz rasposa. «No es común ver forasteros a estas horas. Estamos de paso». «¿Es este el camino a San Miguel del Milagro?», preguntó Esteban. El hombre asintió lentamente. «Sí, pero no muchos vienen por aquí de noche». «Ustedes deben tener un buen motivo». Mariana dudó un instante antes de responder. «Alguien nos indicó este camino. Alguien especial». El anciano intercambió una mirada con su compañero y luego sonrió, como si hubiera entendido más de lo que parecía. «Pues bienvenidos, sigan derecho y llegarán a la plaza». Agradecieron y continuaron avanzando. A medida que se acercaban al centro, más personas aparecían. Un grupo de mujeres sentadas en la entrada de una casa tejían canastas y unos niños jugaban a la luz de una fogata pequeña. Todos los observaban con una mezcla de curiosidad y cordialidad, como si supieran que no eran simples viajeros. En una esquina, una mujer de cabello canoso les ofreció una jarra de agua fresca y un plato con pan recién horneado. «Tomen, es tarde para andar con el estómago vacío». Mariana aceptó agradecida y sintió el calor del pan en sus manos. «¿Siempre reciben así a quienes pasan por aquí?», la mujer la miró a los ojos. «No siempre. Solo cuando es importante que lleguen a salvo». Esa respuesta hizo que Mariana tragara saliva y notó que Esteban también había fruncido el ceño, intrigado. Continuaron hasta que el camino desembocó en una plaza empedrada, presidida por una iglesia de fachada antigua.
Una cruz de hierro forjado se alzaba en el centro, y el tañido de una campana suave resonaba en la noche, marcando una hora que ninguno de los dos verificó. Esteban detuvo el coche y apagó el motor. «Bueno, hemos llegado». Mariana observó la iglesia con una sensación de expectación. No sabía qué encontrarían dentro, pero algo le decía que la respuesta a todo lo que habían vivido esa noche estaba más cerca que nunca. El murmullo lejano del pueblo se mezclaba con el canto de un gallo que inexplicablemente anunciaba la llegada de algo que todavía no podían comprender. La plaza de San Miguel estaba tranquila, iluminada por faroles que proyectaban un resplandor suave sobre las piedras antiguas. El aroma de flores frescas llegaba desde un pequeño altar lateral, decorado con velas encendidas que temblaban con la brisa nocturna. Mariana descendió del coche con pasos cautelosos, observando cada detalle, mientras Esteban cerraba la puerta con un golpe sordo que resonó en el silencio. Un par de hombres conversaban en un banco fumando cigarrillos y giraron la cabeza para mirar a los recién llegados. Más allá, una mujer anciana vestida con un rebozo oscuro salía de la iglesia llevando en las manos un rosario. Caminaba encorvada, pero con un porte que transmitía respeto. Mariana, sin pensarlo demasiado, se acercó a ella. «Buenas noches, señora». La anciana la miró con ojos claros y brillantes, y luego a Esteban, como si evaluara algo en su interior. «Buenas noches, hija. No suelen llegar visitantes a estas horas». «Estamos de paso», dijo Mariana. «Pero vimos a alguien en el camino que nos indicó venir aquí». La anciana frunció levemente el ceño. «¿Alguien?» «Sí, un hombre con túnica clara, alto, sereno». Los ojos de la mujer se abrieron apenas, y un suspiro escapó de sus labios. «Hace muchos años que no escucho a nadie describirlo así». Esteban cruzó los brazos, desconfiado. «¿Quién se supone que es?» La mujer giró la cabeza hacia la iglesia. Adentro, en el altar lateral, hay un cuadro antiguo. El rostro que describe es el mismo que pintó un artesano hace más de 100 años, inspirado, según dicen, en una visión que tuvo en esta misma plaza. Mariana sintió un escalofrío. «¿Y cree que es...?» «No importa lo que yo crea, hija», respondió la anciana. «Lo que importa es lo que ustedes han sentido esta noche». La mujer continuó su camino lentamente, perdiéndose en una de las calles empedradas. Esteban y Mariana se quedaron en silencio, procesando sus palabras. «Esto empieza a parecer demasiado extraño», murmuró Esteban. «¿Extraño?», replicó Mariana. «Yo diría milagroso». Mientras conversaban, un niño se les acercó corriendo, con una sonrisa tímida. Llevaba un ramo de flores silvestres en las manos. «Mi abuelita dice que estas son para ustedes». «¿Para nosotros?», preguntó Mariana sorprendida. El niño asintió. Dijo que siempre que alguien llega de noche guiado por él, debe recibir algo que florezca en el desierto. Mariana tomó el ramo, sintiendo el perfume delicado de las flores, y le sonrió. «Gracias, pequeño». El niño salió corriendo de vuelta hacia una casa cercana, mientras Esteban lo seguía con la mirada. «Esto ya es demasiado...» «Tal vez no es demasiado, Esteban», dijo Mariana acariciando los pétalos. «Tal vez es justo lo que necesitábamos ver para creer». En ese momento, las campanas de la iglesia sonaron 3 veces. No eran las campanadas regulares de la hora. El ritmo era más lento, solemne. La puerta del templo permanecía entreabierta, y una luz cálida se filtraba desde el interior. Mariana dio un paso hacia adelante. «Voy a entrar». Esteban la miró indeciso, pero finalmente suspiró y la siguió. La brisa nocturna se volvió más suave, y un silencio expectante pareció envolver la plaza mientras ellos cruzaban el umbral. Lo que encontraran adentro aún estaba por revelarse, pero en el fondo de sus corazones ya sabían que aquel lugar guardaba respuestas para las preguntas que habían evitado por demasiado tiempo. La penumbra dentro de la iglesia estaba suavemente rota por la luz de decenas de velas. El olor a cera derretida y flores frescas impregnaba el aire, mezclándose con un eco lejano que parecía venir de las paredes mismas.
Mariana avanzó despacio por el pasillo central, rozando con la yema de los dedos los bancos de madera pulida por los años. Esteban caminaba detrás, mirando a su alrededor con cautela, como si buscara una explicación lógica a cada detalle. A un lado del altar principal, una puerta baja conducía a una capilla lateral. La luz que emanaba de allí era más intensa, como si atrajera de forma natural a los visitantes. Al cruzar el umbral, Mariana se detuvo en seco. Frente a ella, colgado sobre un muro de piedra, estaba un cuadro de gran tamaño. Representaba a un hombre de rostro sereno, con túnica clara y mirada profunda. La pintura, aunque antigua, conservaba un brillo extraño, como si los colores se resistieran al paso del tiempo. «Es él», susurró Mariana, sintiendo un nudo en la garganta. «Esteban, es el mismo que vimos en la carretera». Él se acercó, observando cada trazo. «La semejanza es impresionante, pero no tiene sentido». Un hombre alto, de cabello entrecano y sotana negra, apareció desde el fondo de la capilla. Sus pasos eran tranquilos, y sus manos descansaban sobre un rosario. «Buenas noches», dijo con voz grave pero amable. «Soy el padre Ignacio. Veo que han encontrado el retrato». Mariana asintió sin apartar la vista del cuadro. «Lo vimos, o lo encontramos, no sé cómo decirlo. En medio de la carretera nos habló y nos salvó de un accidente». El sacerdote frunció ligeramente el ceño, aunque en sus ojos se dibujó un destello de reconocimiento. No son los primeros en decir algo así. La historia de este retrato es conocida aquí, aunque pocos la toman en serio. Esteban cruzó los brazos. «¿Qué historia?» Padre Ignacio se acercó, posando una mano sobre el marco de madera tallada. Hace más de un siglo, un viajero se perdió por estas tierras durante una tormenta. Dijo que una figura luminosa lo guió hasta el pueblo, y aquí, en esta misma capilla, encontró refugio. Mandó pintar este cuadro para que todos recordaran su rostro. Desde entonces, algunos aseguran que aparece a quienes están en peligro para mostrarles el camino. Mariana sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Y usted lo cree?» El sacerdote sonrió levemente. «He escuchado demasiados testimonios similares para pensar que son simples coincidencias, pero la fe es un paso que cada uno debe decidir dar». Esteban miró de nuevo el cuadro. La serenidad en la expresión del hombre pintado era idéntica a la que había sentido cuando la figura les habló. Sin embargo, su mente buscaba una explicación más terrenal, aunque cada vez le resultaba más difícil hallarla. «Sea lo que sea», añadió el padre Ignacio, «lo importante es lo que provoca en ustedes. Si les inspira a cambiar, a sanar, entonces su propósito ya se está cumpliendo». Mariana bajó la mirada conmovida por la calma en las palabras del sacerdote. Esteban respiró hondo, sintiendo que aquella noche estaba rompiendo las barreras que había levantado durante años. Padre Ignacio los miró a ambos con atención. «Creo que hay más que necesitan decirse, pero también más que necesitan escuchar». Un silencio profundo se instaló en la capilla. El retrato parecía observarlos, no con juicio, sino con una paciencia infinita. En ese momento, Esteban supo que esa conversación apenas estaba comenzando y que el verdadero peso de lo que habían vivido aún estaba por revelarse. La penumbra de la capilla envolvía a Esteban y Mariana, mientras el padre Ignacio permanecía de pie frente a ellos, con las manos entrelazadas sobre el rosario. El silencio, apenas roto por el crujido de la madera antigua, parecía exigirles que hablaran. «Hay algo que no hemos dicho», comenzó Esteban con la voz baja, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. Mariana lo miró, sorprendida por el tono. «¿Qué cosa?» Él apretó la mandíbula, evitando sus ojos. «No soy el hombre que he aparentado ser. No solo he sido orgulloso y terco, también te he fallado de la peor manera». El eco de sus palabras quedó suspendido en el aire. Mariana sintió que el estómago se le encogía. «¿De qué estás hablando?» Esteban respiró hondo, como quien se prepara para recibir un golpe. «Hace un año,
Tuve algo con otra persona, no fue largo, pero existió. Me dejé llevar por la distancia que había entre nosotros, por mi ego, y nunca tuve el valor de decírtelo. Mariana cerró los ojos con fuerza, intentando contener el temblor de sus manos. La herida se abría de golpe, sin anestesia. ¿Y me lo dices ahora? ¿Aquí? Su voz quebrada llevaba más dolor que rabia. Porque aquí siento que no puedo esconder nada. Esteban tragó saliva. No espero que me perdones, pero quiero que sepas la verdad. El padre Ignacio se acercó un paso, observándolos con seriedad. La verdad, aunque duela, siempre es el primer ladrillo para reconstruir lo que se ha derrumbado. Mariana lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Y cómo se reconstruye algo que ha sido roto así? Con humildad, hija, respondió el sacerdote. Y con una decisión firme de no volver a lastimar. Esteban sintió que el peso en su pecho se hacía insoportable. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo cambiar lo que soy de ahora en adelante, si todavía me dejas intentarlo. Mariana se apartó unos pasos abrazándose a sí misma. Recordó las noches de frialdad, las discusiones interminables, las sospechas que había enterrado. Parte de ella quería gritar y marcharse, pero otra parte más profunda recordaba el momento en que la figura en la carretera les había dicho que confiaran. El padre Ignacio rompió el silencio. A veces, Dios permite que ciertas verdades salgan a la luz en el momento exacto en que el corazón está listo para recibirlas, no antes. Mariana lo escuchó, respirando de manera agitada. Finalmente miró a Esteban. No sé si puedo perdonarte ahora, pero sé que no quiero seguir viviendo con rencor. Sus palabras eran sinceras, aunque no prometían reconciliación inmediata. Esteban asintió, aceptando que aquello ya era más de lo que merecía en ese momento. Eso es suficiente para empezar, dijo el sacerdote con una leve sonrisa. El perdón es un camino, no un instante. La campana de la iglesia sonó a lo lejos, marcando una hora tardía. Afuera el murmullo del pueblo era casi inexistente, como si el mundo se hubiera reducido a esa capilla, a esas 3 personas y a la verdad que acababa de ser pronunciada. Esteban se llevó las manos al rostro, sintiendo una mezcla de alivio y vergüenza. Mariana, aunque herida, se permitió sentarse en uno de los bancos, como si necesitara apoyo físico para no derrumbarse. Padre Ignacio dejó el rosario sobre el altar lateral y los observó. Lo que han vivido esta noche no es casualidad. Tal vez, después de todo, el encuentro en la carretera fue el inicio de una curación que ustedes mismos no habrían buscado. Ninguno respondió. Pero en el silencio, ambos supieron que algo había cambiado para siempre. La noche estaba más fría cuando Esteban y Mariana salieron de la iglesia. El cielo, despejado, dejaba ver un manto de estrellas que parecía extenderse infinitamente sobre el pueblo. Caminaban en silencio, cada uno atrapado en sus propios pensamientos, pero con la sensación de que algo invisible seguía guiando sus pasos. Al llegar al coche, Mariana abrió la puerta del lado del copiloto y se quedó inmóvil. Sobre el asiento trasero, perfectamente colocado en el centro, había un pequeño crucifijo de madera, tan pulido que parecía recién tallado. «Esteban», dijo en voz baja, «¿esto lo dejaste tú aquí?» Él frunció el ceño y negó. «No, y la última vez que estuvimos en el coche, no había nada ahí». Mariana tomó la cruz entre sus manos. El tacto era cálido, como si hubiera estado expuesta al sol, y de ella emanaba un tenue aroma a incienso. Sus dedos recorrieron las vetas de la madera, sintiendo una paz que contrastaba con el torbellino que llevaba dentro desde la confesión de Esteban. «Es como», murmuró ella sin atreverse a terminar la frase. «Como si nos la hubieran dejado», completó Esteban mirándola fijamente. Ambos sabían quién podía haber sido, aunque no lo dijeran en voz alta. Se miraron durante unos segundos, y sin necesidad de palabras entendieron que aquello no era un objeto cualquiera, sino un recordatorio de lo vivido. Subieron al coche, y mientras Esteban encendía el motor, un ligero soplo de aire recorrió el interior, trayendo de nuevo ese olor inconfundible a incienso. No había ventanas abiertas,
Mariana apretó la cruz contra su pecho y cerró los ojos. Recordó la voz que había escuchado en la carretera, el gesto de calma de la figura, la forma en que todo había cambiado desde ese momento. Sintió que ese objeto no era solo un regalo, sino una promesa silenciosa de que no estaban solos. Esteban, concentrado en el volante, hablaba poco, pero su mente repasaba todo lo ocurrido, la aparición, el accidente evitado, las palabras en la iglesia y ahora esto. Algo en él empezaba a derribar el muro de incredulidad que había levantado durante años. «Mariana», dijo de pronto, «no sé si creer o no en milagros, pero sé que esto no es casualidad». Ella abrió los ojos y lo miró con suavidad. «No tienes que entenderlo todo ahora. Solo no cierres el corazón». Él asintió levemente, sin apartar la vista del camino. La carretera de salida del pueblo estaba vacía, iluminada solo por la luz de los faroles que quedaban atrás y la tenue claridad de la luna. Durante varios minutos viajaron sin decir nada, cada uno sosteniendo en silencio lo que la noche les había revelado. De vez en cuando, Mariana acariciaba la cruz, como si temiera que desapareciera si la dejaba sobre el asiento. Entonces, ocurrió algo extraño. El tablero del coche parpadeó por un instante y la radio, que estaba apagada, emitió una breve interferencia. Entre el ruido se coló una frase clara, dicha por una voz masculina serena: «Confíen». Esteban y Mariana se miraron, con el mismo sobresalto en el rostro. «¿Lo escuchaste?», preguntó él. «Sí», respondió ella, sintiendo un escalofrío. La señal desapareció tan rápido como había llegado. El motor siguió funcionando con normalidad, y la carretera se extendió delante de ellos, tranquila, como si nada hubiera pasado. Pero ninguno de los dos podía negar lo que habían oído. Esteban sonrió apenas, un gesto pequeño pero sincero. Tal vez sí fue un milagro. Mariana no respondió. Solo tomó su mano por encima de la palanca de cambios y la sostuvo, sin soltar la cruz que descansaba entre sus dedos. Y así, con el corazón un poco más ligero, siguieron conduciendo hacia lo desconocido, sabiendo que la noche aún no había terminado de escribir su historia. La carretera que se abría ante ellos parecía distinta a la que habían recorrido antes. El asfalto, aunque viejo, reflejaba la luz de la luna en un brillo suave, y a ambos lados se extendían campos silenciosos, cubiertos de sombras largas. El motor del coche sonaba constante, y el único otro sonido era el roce de las llantas contra el pavimento. Mariana mantenía la cruz de madera entre las manos, acariciando sus bordes como si fueran un ancla. No hablaba mucho, pero su respiración era tranquila, distinta de la tensión que había tenido al inicio de la noche. Esteban, por su parte, conducía con un gesto más relajado, aunque sus pensamientos seguían enredados. «Hace tiempo que no manejamos así». «Sin discutir», comentó él rompiendo el silencio. Mariana lo miró de reojo, con una media sonrisa. «Tal vez porque por fin entendimos que hay cosas más importantes que tener la razón». Él asintió, manteniendo la vista en la carretera. «Hoy pensé que podía perderlo todo, y no me refiero solo a mi vida». Ella no respondió de inmediato, pero dejó que sus palabras calaran. A veces necesitamos que nos sacudan para despertar. El coche siguió avanzando, y la noche comenzó a ceder ante una claridad tenue en el horizonte. El cielo se pintaba de un azul profundo, y las primeras luces del amanecer empezaban a delinear las montañas lejanas. El cambio en el paisaje trajo consigo un aire fresco que entraba por la rendija de la ventana, cargado con olor a tierra húmeda y pasto. «Me gusta cuando el día empieza así», dijo Mariana respirando hondo. «Es como si todo volviera a empezar». Esteban la observó de reojo, viendo en su expresión algo que no veía desde hacía tiempo. Paz. Tal vez. Eso es justo lo que necesitamos. Un nuevo comienzo. Ella giró la cruz en sus manos y la sostuvo contra el pecho. «No basta con quererlo, hay que trabajarlo cada día». «Lo sé». Su voz era firme, sin el tono defensivo de antes.
Y esta vez voy a hacerlo. Durante un rato se dejaron envolver por el silencio cómodo que solo tienen quienes empiezan a reconciliarse. El sol, aún escondido, proyectaba una luz dorada en el horizonte y las sombras de los árboles parecían más suaves. En un punto del camino, pasaron frente a una pequeña finca. Un hombre barría el frente de su casa y al verlos pasar levantó la mano en señal de saludo. Esteban respondió al gesto y por un momento pensó en lo diferente que sería la vida si aprendiera a valorar las cosas simples. ¿Sabes qué me gustaría?, dijo Mariana rompiendo sus pensamientos. Que algún día podamos venir aquí de nuevo pero sin prisas, sin miedo, solo para disfrutar el camino. Esteban sonrió levemente. Me parece un buen plan. El amanecer comenzó a intensificarse. Tonos naranjas y rosados pintaban las nubes, y un rayo de luz finalmente cruzó la línea del horizonte, bañando el interior del coche con calidez. Mariana cerró los ojos, sintiendo que ese instante tenía algo de sagrado. «Mira», dijo ella señalando el cielo. «Parece un cuadro». Esteban lo miró y asintió. «Sí, y creo que nunca lo había visto así». La luz crecía despejando los restos de la noche. El camino frente a ellos parecía más claro, más abierto, como si invitara a avanzar sin mirar atrás. Mariana apoyó su mano sobre la de Esteban en el volante, y él no apartó la suya. Por primera vez en mucho tiempo, ambos sentían que podían hablar del futuro sin que la conversación se convirtiera en una batalla. Y aunque todavía quedaban heridas que sanar, el regreso a casa ya no se sentía como un final, sino como el comienzo de algo que, quizás, valdría la pena reconstruir. El sol ya estaba por encima de las montañas cuando la carretera comenzó a ensancharse y las primeras señales de tránsito modernas aparecieron a los costados. El mundo conocido regresaba poco a poco. Más tráfico, anuncios publicitarios, gasolineras abiertas. Sin embargo, para Esteban y Mariana nada se sentía igual que antes. Mariana encendió la radio buscando algo de música, pero una voz grave interrumpió su búsqueda. Era el locutor de un noticiero matutino. «Última hora», decía. «Se reporta un grave accidente en la carretera federal 45, a la altura del kilómetro 212. Un tráiler perdió el control y provocó una carambola con varios vehículos. Hay heridos y se investigan las causas». Esteban y Mariana se miraron de inmediato. Esa era la ruta que debían haber tomado antes de desviarse hacia San Miguel. El locutor continuó. Testigos afirman que el accidente ocurrió pasada la medianoche, bloqueando completamente ambos sentidos de la vía. El estómago de Esteban se encogió. «Si no nos hubiéramos desviado», murmuró con la voz apagada. «Habríamos estado ahí», completó Mariana apretando la cruz entre las manos. El locutor añadió que los equipos de rescate aún trabajaban en el lugar y que varios heridos estaban siendo trasladados a hospitales cercanos. Luego pasó a otra noticia, pero la mente de ambos quedó atrapada en la primera. Durante unos minutos nadie habló. Solo el sonido del motor y el murmullo distante de la ciudad rompían el silencio. Finalmente, Mariana exhaló lentamente. «No sé si tú lo quieras llamar destino o milagro, pero no puedo ignorar que algo nos salvó esta noche». Esteban apoyó una mano sobre el volante y asintió. «Yo tampoco, y me pregunto cuántas veces hemos pasado por alto señales así». A medida que se acercaban a la zona urbana, comenzaron a ver más coches y peatones. El bullicio cotidiano contrastaba con la calma profunda que traían consigo desde San Miguel. Era como si hubieran cruzado una frontera invisible entre dos mundos, uno que se movía con prisa y otro que se detenía a escuchar. En un semáforo, Mariana observó a una mujer mayor vendiendo flores en la esquina. Entre las rosas y claveles, reconoció las mismas flores silvestres que el niño les había entregado la noche anterior. Se le hizo un nudo en la garganta. «Esteban, ¿y si todo estaba conectado?». Él siguió su mirada hacia el puesto de flores y esbozó una sonrisa breve. Tal vez lo estaba. Siguieron avanzando hasta que el tráfico se volvió más denso. Las calles conocidas se desplegaron ante ellos. Tiendas, panaderías,
gente apresurada rumbo al trabajo, Mariana sintió que todo parecía igual, pero ella no lo era. ¿Te das cuenta?, dijo ella. Anoche estábamos discutiendo como siempre, y ahora estamos aquí juntos después de todo lo que pasó. Esteban le lanzó una mirada rápida antes de volver la vista al frente. Sí, y creo que no quiero volver a como éramos antes, ni yo. Mariana sonrió con tristeza, pero también con esperanza. Quizá el accidente que evitamos no fue solo en la carretera. Sus palabras quedaron flotando en el aire, pesando más que cualquier conversación que hubieran tenido en semanas. El semáforo cambió a verde, y el coche volvió a moverse, pero el silencio entre ellos ya no era tenso, sino reflexivo. Mientras dejaban atrás el bullicio del centro, Mariana apoyó la frente contra el cristal, observando cómo el día se desplegaba ante ellos. El recuerdo de la figura en la carretera, el pueblo, el retrato y la cruz en sus manos formaban un tejido de momentos que no podían deshacerse. Ambos sabían que esa mañana llegaban a casa con más que simples recuerdos. Llevaban una certeza silenciosa de que la vida les había dado una segunda oportunidad. Lo que hicieran con ella dependería ahora únicamente de ellos. La casa estaba silenciosa cuando llegaron. El reloj de pared marcaba las 8:30 de la mañana y el aroma tenue a café de la vecina flotaba en el pasillo. Mariana abrió la puerta y dejó entrar la luz, que se proyectó sobre los muebles cubiertos de una fina capa de polvo. Era como si el hogar hubiera estado esperando su regreso. Esteban cerró detrás de ella y dejó las llaves sobre la mesa. Ambos se quedaron de pie unos segundos, mirándose sin saber por dónde empezar. La cruz de madera descansaba en las manos de Mariana, como si fuera el centro invisible de la conversación que estaba por venir. No quiero que lo de anoche se quede como una historia que contamos un par de veces y olvidamos, dijo ella, con firmeza. Yo tampoco, respondió Esteban acercándose. Creo que necesitamos algo que nos recuerde todos los días por qué seguimos aquí. Mariana asintió lentamente. Podemos empezar con una promesa, pero no de esas que se dicen y se pierden, sino una que cumplamos pase lo que pase. Esteban la miró fijamente. Prometamos no volver a dejar que el orgullo nos hable más fuerte que el amor. Ella sintió un calor en el pecho, y prometamos escucharnos incluso cuando no queramos hacerlo. Se tomaron de las manos con la cruz entre ambos, sellando un pacto silencioso que no necesitaba testigos. Pasaron el resto de la mañana en una calma que les resultaba nueva. Prepararon café, compartieron pan, y entre sorbos y palabras sueltas, hablaron de cómo podrían reconstruir su relación. No fue una conversación perfecta. Hubo pausas, miradas incómodas y recuerdos dolorosos, pero también risas tímidas que parecían abrir espacio para algo mejor. ¿Sabes?, dijo Mariana mientras recogía las tazas. Me gustaría volver a San Miguel del Milagro cada año. No por superstición, sino para recordar lo que vivimos. Esteban sonrió de lado. Me parece justo. Un viaje para agradecer y para asegurarnos de que no olvidemos quiénes éramos esa noche. La idea se asentó entre ellos como un compromiso más. No sería un acto turístico, sino una peregrinación personal. Después de comer, Mariana buscó una caja de madera en el armario y colocó la cruz dentro, envuelta en un pañuelo blanco. La guardó en la repisa más alta, como un tesoro que debía ser protegido. Aquí estará segura. Esteban la observó en silencio, comprendiendo que ese objeto no era solo suyo, sino de ambos. La tarde avanzó tranquila. El ruido habitual de la calle, vendedores ambulantes, niños jugando, radios encendidas, volvía a llenar el aire, pero nada de eso lograba romper la sensación de que algo profundo había cambiado en su interior. Antes de que anocheciera, salieron a caminar por el barrio. Pasaron frente a la iglesia local y sin planearlo entraron. No había misa, solo el eco de sus pasos y el olor familiar a incienso. Encendieron una vela juntos, en silencio, y al salir, Esteban tomó la mano de Mariana sin decir palabra. ¿Sabes?, dijo él mientras regresaban a casa. Creo que lo de anoche fue más que un rescate.
Fue una advertencia y una oportunidad al mismo tiempo. Sí, respondió ella, una oportunidad que pienso aprovechar. Al llegar a la puerta, se miraron con complicidad. El pacto ya estaba hecho, y aunque sabían que no sería fácil cumplirlo, también sabían que tenían algo más grande que sus errores para sostenerse. Esa noche durmieron en paz, con la certeza de que el amanecer siguiente no sería un día cualquiera, sino el primero de una etapa que ellos mismos habían decidido construir. Pasaron los meses, y la vida de Esteban y Mariana empezó a tomar un nuevo rumbo. No fue un cambio instantáneo. Hubo días grises, discusiones y momentos de duda. Pero, a diferencia de antes, ambos aprendieron a detenerse antes de que las palabras se convirtieran en heridas. El pacto que hicieron aquella mañana, al volver de San Miguel, se convirtió en una brújula silenciosa que los mantenía en el mismo camino. El taller de Esteban comenzó a prosperar. Con el tiempo, decidió ampliarlo para dar trabajo a 2 jóvenes del barrio que necesitaban una oportunidad. Mariana, por su parte, organizó actividades en la escuela para enseñar a los niños sobre la importancia de la empatía y la ayuda mutua. Ambos coincidían en que su experiencia aquella noche les había mostrado que nada tenía más valor que cuidar a los demás. Un domingo, después de misa, se sentaron en la pequeña plaza del barrio. El cielo estaba claro, y un viento tibio movía las hojas de los árboles. ¿Te acuerdas de lo que hablamos la primera vez que mencionaste volver a San Miguel?, preguntó Esteban. Claro que sí, respondió Mariana sonriendo. Y lo voy a cumplir. Ya habían marcado la fecha en el calendario. Querían regresar al pueblo no solo para agradecer, sino para renovar su promesa. Ambos sabían que no era la magia de un lugar lo que había transformado sus vidas, sino la decisión de actuar de manera diferente, pero también reconocían que algo más grande que ellos les había dado ese empujón necesario. Esa noche, mientras cenaban, Mariana abrió un cajón y sacó la cruz de madera. La colocó en el centro de la mesa, entre los 2 platos. No quiero que se quede guardada siempre. Quiero que la veamos, que nos recuerde lo que vivimos. Esteban asintió. Es nuestra prueba de que no importa cuán oscuro se ponga el camino, siempre puede aparecer una luz. Los días previos a su viaje pasaron con cierta expectación. Mariana preparó una pequeña ofrenda de flores y velas para llevar a la iglesia de San Miguel. Esteban, en silencio, también guardaba en el bolsillo una carta que había escrito de su puño y letra, no para el sacerdote ni para nadie en particular, sino para dejarla allí, como un símbolo de su gratitud y arrepentimiento. El día del viaje, el amanecer, los recibió con un cielo despejado. Condujeron sin prisa, disfrutando del paisaje y conversando de cosas simples, la música que sonaba en la radio, los recuerdos de infancia, planes para el futuro. No había tensión ni silencios pesados, solo una sensación de paz que hacía mucho no experimentaban. Al llegar a San Miguel, reconocieron las calles empedradas, las casas de adobe y el aroma a leña que flotaba en el aire. Los vecinos que pasaban los saludaban con calidez, y aunque algunos no los recordaban, ellos sentían que ese lugar ya era parte de su historia. Entraron a la iglesia en silencio. Mariana dejó las flores frente al altar lateral y Esteban depositó la carta junto a una vela encendida. Ambos se tomaron de las manos, cerraron los ojos y guardaron un momento de oración. No pidieron nada, solo agradecieron. Al salir, el sol iluminaba la plaza y un grupo de niños jugaba a correr detrás de una pelota. Mariana y Esteban se miraron, sonriendo. Sabían que la vida seguiría con sus retos, pero también sabían que algo en ellos se había fortalecido. Bueno, dijo Esteban mientras caminaban hacia el coche, creo que es hora de volver a casa. Sí, respondió Mariana. Pero esta vez, con el corazón en paz. Y así, dejando atrás San Miguel, llevaron consigo no solo el recuerdo de una noche que cambió sus vidas, sino la certeza de que, mientras caminaran juntos, ningún camino sería demasiado oscuro. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para más relatos como este y continúa viendo el video que te dejamos en pantalla para seguir inspirándote.